Hola, bueno, si llegaste a este punto o a buscar información, estás igual que yo hace 4 años atrás. Contexto. Yo llegué a Alemania hace 3 años y medio en realidad, tomé la decisión de venirme a vivir a Alemania y esto era el 2021, era pandemia, yo investigué un poco, me organicé, hice un plan, yo viajé a finales del 2021 y cuando llegué acá a Alemania, en enero del 2022 cambiaron las reglas. Por eso quise hacer este video un poco más actualizado de cómo es hoy en día el proceso. Yo estoy haciendo todavía el proceso, por eso puedo contar de primera fuente cómo es actualmente. Bueno, entonces yo quiero explicar un poco en qué consiste homologar el título de odontólogo acá en Alemania. Este consta de distintas partes, yo las voy a dividir en primero el Berufserlaubnis y en el otro proceso es la aprobación. Para el Berufserlaubnis, o sea, para el permiso de trabajo, tienes que tener aprobado el Fachsprachprüfung, el FSP o el C1 de alemán odontológico. Cuando ya tienes aprobado el C1, ya puedes presentar la solicitud para que te den el permiso de trabajo como dentista. Eso es una cosa. Y por otro lado está el proceso de aprobación, o sea, de obtener el título de dentista, que consta en 3 pruebas, que son las que llamamos el Kenntnisprüfung o la prueba de conocimientos. Esta ya es pruebas de odontología propiamente tal, que constan en 3 partes. La parte escrita, que es un caso clínico, la parte oral, que ya es materia que puede ser desde cirugía, ortodoncia, una gama infinita de posibilidades. Y bueno, y la última parte es la prueba práctica. Bueno, lo más importante es que todos estos procesos varían de acuerdo al estado en que uno se encuentre. En Alemania hay 16 Bundesländer o 16 estados. En cada estado las pruebas son distintas, por eso siempre es recomendable que cuando tú ya sabes en qué estado vas a vivir, o incluso antes de mudarte, tomar la decisión en qué estado vas a hacer tu proceso, porque hay estados que son más fáciles que otros. Yo no sabría decirte, yo solamente tengo la experiencia del estado en que yo estoy, que está muy colapsado. Justo cuando llegué comenzó la guerra a Ucrania, entonces hubo una migración masiva de ucranianos que querían hacer este proceso. Bueno, con esta migración el proceso ha sido muy lento, pero eso es otro tema. Yo estoy en Hessen, que no lo recomiendo, pero puedo hablar solamente bajo mi experiencia porque tengo colegas que para ellos ha sido más rápido. Algo que quiero enfocar es que cada experiencia es distinta. Bueno, yo junté información antes de venirme y cuando llegué acá ya era obsoleta porque había cambiado. Entonces realmente creo que es importante hacerse un programa, tal vez que es parte de la migración, de que las cosas muchas veces no salen como uno quieren. Lo que tiene cosas negativas y positivas, y he intentado tomar lo positivo. He conocido durante este proceso gente hermosa, gente que de verdad ha sido muy importante. Y por otro lado, aprender a que las cosas uno no las puede controlar, no puede uno tener todas las cosas bajo control. Pero bueno, volviendo al caso del examen, para obtener el Berufserlaubnis, uno tiene que dar ese C1 de alemán. Para presentarse a dar el C1 de alemán, uno tiene que tener un B2 de alemán. Este examen se puede rendir en el TELC o en el Goethe. No sirve otra escuela, no sirve otro lado, tienen que ser solamente estas 2 opciones, y teniendo este certificado, uno lo manda al Ministerio de Salud de ese Bundesland. Yo lo mandé aquí en Hessen y me dieron respuesta de que estaba ok, que podía tomar el examen, y el examen lo di en la Cámara de Dentistas. Bueno, este examen consta de 3 partes también. Este examen dura 60 minutos. Yo, cuando lo fui a dar, fui una de las últimas. Entonces, cuando llegué allá, los doctores que eran los examinadores, me dijeron de que no querían frases de memoria, de que simplemente hablara, que me relajara. Realmente el clima fue muy agradable, el ambiente fue súper grato, me sentí muy cómoda.
en un principio que estaba súper nerviosa porque me dijeron como no queremos que digas algo de memoria. Entré en pánico porque tenía una estructura en mente preparada de preguntas, escribirlas y hablar sobre ese tema. Pero bueno, no resultó así y aún así la aprobé. Bueno, después de dar la prueba, inmediatamente me dijeron que yo había aprobado y que me iba a llegar a la casa un sobre. Aquí en Alemania todo es por sobre, por carta, por correo. Donde me llega el resultado de que ya había aprobado el examen. Bueno, volviendo al examen. Este examen son 3 partes, que la primera parte son 20 minutos de conversación. En mi caso, la secretaria actuó de paciente, totalmente actuado, me dijo que tenía 60 años y era como de 20, o se veía de 20. Ella empezó a hacer un juego de roles, o sea, me inventó enfermedades, me dijo que no tenía dientes, que quería una prótesis, etc. Y bueno, yo iba preguntando, iba conversando cuáles eran sus deseos, qué querían, no sé qué. Como ya en ese minuto estaba muy relajada porque no había muchas opciones. Había que solo hablar, ya daba lo mismo como lo hiciera porque ya no podía decir como toda mi estructura. Y bueno, después de los 20 minutos, todo esto me pusieron una radiografía panorámica en la pared gigante como en un proyector. Entonces ella decía de que esa radiografía se la habían tomado hace 2 días. Ahí yo le preguntaba en dónde, cuán antigua era la radiografía, etc. Como que hay que estar preparado para ciertas situaciones. Y bueno, de ahí yo me fui a otra sala, sola, y tenía que escribir en 20 minutos lo que yo vi. O sea, yo tenía que describir la radiografía, como tipo informe radiológico, todo, obviamente todo en alemán. Lo que tenía la paciente, mi sospecha diagnóstica, muchas cosas, como no me acuerdo si también tenía diagnóstico diferencial. Bueno, no, igual se puede conseguir como escritos tipo que es cómo tiene que ser la estructura. Y vuelvo a repetir, esto varía en cada Bundesland, o sea, estado en Alemania no es lo mismo en todos los estados, o sea, lo que yo puedo recomendar no es lo mismo tal vez que en Berlín. Y bueno, después yo vuelvo con mi carta a la sala donde están los examinadores y me empiezan a hacer preguntas como de teoría. Ok, si esta paciente, en mi caso fue de que no tenía dientes, en esta paciente podríamos ponerle implante. Fue una conversación como súper colegial entre colegas y me empezaron a explicar, bueno, mira, sabes que acá en Alemania existe tal opción. Fue súper agradable, estoy súper agradecida porque realmente eso me ayudó mucho a relajarme. Con el resultado que recibes del haber aprobado el FAG, sumado a una propuesta de trabajo, o sea, tú tienes que tener firmado un papel que está por lo general en la solicitud que uno tiene para poder comenzar este proceso. Cuando tú inicias la homologación, hay como un formato, en cada Bundesland varía, lo pueden encontrar incluso en mi Instagram, que es como todo lo que tú necesitas, los papeles, entre eso está la carta que te tiene que firmar el futuro empleador. Ese empleador tiene que colocar ahí que se va a hacer cargo de ti, o sea, está en realidad escrito, solamente tiene que firmar y ya con eso tú lo puedes mandar con el resultado y te llega el permiso de trabajo. En mi caso, que aquí en Hessen está un poco colapsado, ha sido un poco demoroso, pero hay otros estados en que funcionan muy rápido. Y como dije, no en todas las personas ha sido igual, hay casos que yo he escuchado que ha sido más rápido, eso varía de persona en persona. Pero ya con esto puedes trabajar durante 2 años como dentista. Esto es solamente un permiso de 2 años, pero por otro lado existe la aprobación. La aprobación de tu título odontológico. Si tú te quieres quedar más de 2 años en Alemania, necesitas tener la aprobación. La aprobación consiste en estas pruebas de conocimientos, que son 3, y después de que tú terminas las pruebas, que finalizas la última prueba, la prueba práctica, que ya la rindes y está todo perfecto, o sea, que las aprobaste con éxito,
tienes que estar 2 años trabajando en una clínica que se llama el tiempo de asistencia, el Assistance Site. Este tiempo de asistencia, tú trabajas para alguien que se hace también cargo de ti, o sea, no puedes trabajar de manera independiente. Durante estos 2 años tú tienes que trabajar para alguien, que en el fondo el objetivo es aprender cómo funciona en Alemania el sistema de salud dental. Esto no es solamente para extranjeros. Todo dentista, incluso los que estudian acá en Alemania, tienen que pasar por ese proceso. Aquí la carrera de odontología dura solo 5 años, entonces este tiempo es súper importante para que ellos aprendan cómo funciona el sistema. Muchas veces nos choca un poco cómo es el sistema acá, porque no es algo que estamos acostumbrados, pero tenemos que tener algo súper importante en cuenta, que el sistema de salud dental en Alemania financia lo más económico. Por eso, bueno, hasta el año pasado el seguro dental alemán pagaba las amalgamas sin una resina porque salía más económico. Una amalgama no requería aislación como una resina y por eso se pagaba una amalgama. Pero bueno, a partir de este año ya definitivamente esto se eliminó de Europa, entonces no tenemos esa opción. Pero ya después de esos 2 años, que incluso si tú no trabajas como tiempo completo y trabajas 20 horas, ese tiempo de 2 años se alarga a 4 años. Lo importante es que logres todas las horas que requieren y ya finalizado esto, tú puedes tener tu título aprobado y puedes trabajar como dentista. Y bueno, como les dije, yo estoy todavía en el proceso, yo les puedo ir contando un poco más de cómo va. Si quieren me pueden hacer preguntas, hay una parte en mi Instagram que pueden incluso agendar una hora. Si quieren preguntar algo más profundo, si quieren hacerme preguntas. No soy una experta, solamente puedo ayudar con lo que yo sé, con los conocimientos que yo tengo. Y bueno, es algo que me hubiese gustado tener. Lamentablemente no lo estuve, pero feliz con ayudar. Así que cualquier cosa me pueden escribir. Tschüss.